Pues mira, yo lo primero, te voy a ser muy sincero, para mí fue manejar la incertidumbre. Realmente, vamos a hacerlo así, las personas, cuando no sabemos qué va a pasar, lo primero que nos enfrentamos es el miedo. Muchos de los programas formativos no están adaptados a una realidad que la empresa tiene. Crean en lo que hacen, porque si lo crees, lo creas. Y si lo creas, lo logras. Yo en cada cosa que hago, en el ámbito empresarial, lo hago porque me gusta, porque me divierto y porque verdaderamente creo que ayuda a otros. Si no te diviertes con lo que haces, plantéate dónde estás. O sea, creo que en el emprendimiento siempre es riesgo. Si no estamos dispuestos a perder algo, no emprendas. Si pudieras volver a empezar, ¿qué harías? ¿Harías lo mismo? Bueno, buena pregunta. Si te digo la verdad, sí. Bueno, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo. En el día de hoy traigo a alguien muy especial. La verdad que me hace muchísima ilusión porque, además de ser un gran empresario, fue uno de los profesores que, bueno, me ayudaron mucho en la universidad y una de las personas a las que más cariño le tengo, ya que, bueno, cuando yo le preguntaba cosas relacionadas con la empresa, le preguntaba por su propia empresa, él siempre estaba abierto a explicarme y, sobre todo, no tratarme como un niño, que para mí eso era muy importante porque me trataba como un igual y eso dice mucho de él. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal? Nada, gracias, Diego, por invitarme. Gracias, Diego, bueno, pues de alguna manera, pues por conectar en otros entornos empresariales, ¿no? Fuera de la facultad donde realmente nos conocimos. Totalmente, totalmente. Pues bueno, para ir comenzando, cuéntanos un poco, bueno, quién es Jesús y sobre todo por qué decidiste emprender y montar negocios. Sí, mira, precisamente me gusta que me hagas esa pregunta porque, vamos a ver, ahí hay una persona que marcó muy de cerca en mi vida, que fue mi padre. O sea, mi padre era un directivo de una entidad financiera y profesor en una institución educativa por la tarde, ¿no?, religiosa, en donde de alguna manera él me involucró, ¿no?, o de alguna manera fue un referente para mí en el que me dedicara a la empresa, ¿no? Creo que lo tomé como, vamos a decirlo así, ¿no?, como un referente, ¿no? Para mí, bueno, pues él es el culpable, ¿no?, de que a día de hoy hablemos de empresa, sí, y estemos en el sector económico. Qué bueno. Y bueno, para ver un poco la magnitud de cuando empezaste y sobre todo desde cuándo llevas emprendiendo, ¿a qué edad emprendiste? Pues mira, yo emprendo, pues mira, básicamente en marzo del 2003, de hecho son fechas que yo creo que en esta vida no se te olvidan, ¿no? Sí. O sea, marzo del 2003 fue el momento en donde decidí de alguna manera, después de un tiempo pensándomelo, de emprender y desarrollar mi propia empresa, en donde yo ya venía del mundo en su momento, cuando terminé la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y de hacer el curso de adaptación pedagógica, bueno, pues decidí en este sentido, trabajar para diferentes trabajos en el ámbito, bueno, de inmobiliaria con Tenocasa o por ejemplo, yo siempre quise trabajar en la banca, ¿no? Estuve trabajando durante un año en Bankinter, la verdad que fue años muy buenos, pero no fueron realmente lugares donde quise estar, ¿no? Y posteriormente, bueno, trabajando para la Fundación Social 11 y después, bueno, para un grupo empresarial como director de expansión, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde creo que de alguna manera es donde aprendí verdaderamente desde la experiencia y aprendí lo que es el mundo de la empresa, pero con mayúsculas. Claro. Me gustaría preguntarte un poco por esa parte más emprendedora de, bueno, ¿cómo fue ese momento a los 29 años de decir, doy el salto, termino con el trabajo o termino de trabajar y me lanzo a ser emprendedor? Cuéntanos un poco eso, padre. Pues mira, no fue fácil. Yo creo que para cualquier persona, ¿no?, que empezara un negocio, ¿no?, y sobre todo, evidentemente, bueno, con 21 años no eres ni joven ni mayor, es decir, realmente ya es verdad que no terminé la carrera, sino ya tuve una experiencia, ¿no?, en diferentes puestos, incluso en diferentes lugares, países, culturas, ¿no?, donde te dan esa experiencia, ¿no? Claro. Realmente para mí fue, bueno, pues yo creo que fue un reto, ¿no? Es decir, incertidumbre, miedo, ¿no? Creo que hay una serie de componentes ahí muy interesantes que muchas de las personas emprendedoras que a día de hoy nos están escuchando se van a sentir muy empatizadas y conectadas emocionalmente, porque son emociones, ¿no? Es decir, realmente está en tu cabeza el poder realmente hacer algo, ¿no? Ese poder de autoconfianza, ¿no?, en lo que realmente hace, que realmente aportas un valor añadido,
No son cosas realmente que culturalmente creo que en España hace 20, 25 años no estaba tan extendido, ¿no? No, creo, desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Se hablaba del emprendimiento, pero evidentemente yo personalmente, como ya te he comentado antes, en mi familia no había nadie emprendedor. No tienes un referente. No tenía un referente como emprendedor. Claro. Sí del sector de la empresa, pero no como emprendedor. Claro. Bueno, ¿y qué es lo que te motivó o por qué realmente empezaste en el negocio de la consultoría y la formación empresarial? Bueno, yo la verdad es que ya venía de ese sector, ¿no? Yo estuve trabajando para varias empresas, como ya te he comentado en su momento, y realmente yo creo que muchos niveles de inconsciencia, ¿no? O sea, es un sector en el que conocía, un sector en el que tenía experiencia y surgen oportunidades. Yo creo que si escuchamos bien al mercado, si realmente estamos ojo a visor realmente a las necesidades que hay en la empresa, creo que en muchas de las ocasiones, ¿no? Se nos pasan por delante una serie de oportunidades que no tenemos una escucha activa, ¿no? Claro. Entonces, desde esa perspectiva, creo que fue el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Se alinearon los astros, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que al final fue una situación así, ¿no? Yo creo que las cosas no están por casualidad, Diego. No, totalmente. Todo tiene un porqué y yo creo que hay que estar como preparado, ¿no? Para coger esa suerte, esa oportunidad, ¿cierto? Sí. Y sobre todo, exactamente, abierto a esa sensibilidad. Creo que al final somos personas, somos animales que estamos en un ecosistema y también tenemos que saber leer, ¿no? Más allá de las palabras, de los movimientos y de las acciones, ¿no? 100%. Yo me gustaría preguntarte, porque bueno, en cierto modo me puedo sentir muy identificado, al igual que todas las personas que nos están viendo, ¿qué desafíos enfrentas, bueno, en este caso, qué desafíos enfrentaste a una edad tan temprana el ser emprendedor? Porque luego hablaremos de los clientes que tenías y cómo empezaste, pero ¿qué desafíos tenías en ese momento? Pues mira, yo lo primero, te voy a ser muy sincero, para mí fue manejar la incertidumbre. Realmente, vamos a hacerlo así, las personas, cuando no sabemos qué va a pasar, lo primero que nos enfrentamos es el miedo. Totalmente. Es decir, creo que el miedo está en todas las partes de nuestra vida, la única diferencia es que nosotros, como cada uno de nosotros, enfrentamos el miedo. Totalmente. Es decir, realmente esa parte de incertidumbre para mí fue importante, ¿no? Y sobre todo, también una parte muy importante en el emprendedor, ¿no? Como tú me estás diciendo, en ese momento de emprendimiento, es esa parte de financiación, es decir, de liquidez, ¿no? Es decir, no tienes liquidez. No tiene nada, ninguna. O sea, prácticamente yo, si te soy sincero, yo empecé recuperando el paro, ¿no? que tuve en ese momento, mayoría, ¿no? Que prácticamente, ¿no? Es decir, no sé si fueron 3.000 euros, no sé si llegaba a esa cantidad, ¿no? Sí. Pero realmente hay que tener, bueno, ya ahora vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de una serie de claves, ¿no? Como puede ser la paciencia o la flexibilidad o la capacidad de adaptación a los diferentes entornos, ¿no? Totalmente. Y bueno, como decía, a una edad tan temprana, ¿cómo lograste, obtener tu primer cliente y cuál fue tu primer cliente? Fíjate, no, eso es una cosa muy curiosa, porque realmente, si te das cuenta, no solamente ves la necesidad, sino probablemente marca, ¿no?, el futuro de ese emprendimiento que vas a tener, ¿no? O de esa idea de negocio que en un momento determinado surge como una necesidad y después se convierte en un producto o servicio, ¿no?, que después vas dando, ¿no?, a tus clientes. Mira, yo realmente fue, si te digo la verdad, fue en un cumpleaños, hablando con amigos, ¿no?, que nos reunimos, antiguos alumnos del colegio, amigos, ¿no?, después de mucho tiempo. Sí. Y fuimos de alguna manera, hablando de a qué nos dedicamos y tal, y es verdad que en ese momento era un impacto importante para mí, ¿no?, en ver este nuevo modelo para cómo implementarlo. Y surge a través de Italcementi Group, la fábrica de cemento que está en La Araña de toda la vida. Aquí en Málaga, ¿no? Aquí en Málaga, exactamente. Y realmente, ellos empezaron a apostar por una necesidad que tenían. Yo fui solventando esa necesidad poco a poco. Y empezamos primero trabajando con Málaga, después con Andalucía y prácticamente en el año nos quedamos como proveedor nacional de Italcementi Group en su momento. Y eso me dio, fíjate, ellos son líderes, ellos son líderes en el mercado, en el sector del cemento, ¿no? Entonces eso me dio confianza de alguna manera y me dio pulmón financiero, ¿no?, pues para poder seguir y para poder de alguna manera transmitir esa confianza, ¿no?,
a otros clientes, ¿no? Y me gustaría, bueno, para que la gente que lo esté viendo, cuando uno capta ese nuevo cliente tan grande, lo primero que haces que es, ¿empiezas a contratar personal, tal, o directamente desarrollas tú la propia actividad? Fíjate una cosa, me encanta que me hagas esa pregunta, porque primero, cuando tú emprendes algo, o sea, al principio lo que intentamos ser profesionales que damos un servicio. Tal cual. ¿Me explico? Entonces, tú eres el maestro de, vamos a decirlo así, de ceremonia, eres el que produce, el que hace la estrategia, el que hace la factura, ¿no? Pero te vas dando cuenta, conforme va pasando el tiempo, que realmente el valor añadido que tú aportas en cada una de las actividades es menor, ¿no?, del coste que vas a tener con un empleado externo dentro de la compañía. Lo que pasa es que hay una parte de incertidumbre, ¿no? Es decir, claro, no hay un ingreso estable, con lo cual debe tener un gasto estable. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!, ¿no? O sea, ¿no? Bienvenido al mundo de la empresa, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, yo creo que ahí hay un conflicto importante del ser un profesional en activo que das un servicio a convertirte en una empresa. Una empresa es un sistema. Totalmente. Una empresa es, de alguna manera, un equipo. Una empresa son otras cosas. Claro. Otra cosa es un profesional que da de alguna manera. Entonces, deberemos de identificar dos cosas. El emprendedor, cuando empieza en una fase semilla, en una fase inicial, hasta que se convierte de alguna manera esa idea en un producto o servicio, y deja el emprendedor de dar ese servicio a través de un sistema que se llama empresa. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ¿qué estrategia utilizaste tú para, bueno, esos nuevos clientes que tú captabas, pues dar esa confianza de decir, oye, soy un nuevo emprendedor? Tú estás hablando cuando él comenzó, ¿no? Soy un nuevo emprendedor. ¿Cómo das esa confianza cuando empezaste? De hecho, es más, yo te diría que esa confianza la damos cuando empezamos, pero la tenemos que seguir dando, porque si no, no te mantienes en el mercado. O sea, porque es verdad que tú puedes vender un producto y la gente puede confiar una vez en ti. Si realmente no generas una realidad de la expectativa que en su momento creaste, desapareces del mercado. Entonces yo creo que desde Informa Consultores se ha hecho algo bien, no sé lo que es, pero algo bien hemos tenido que hacer, pues llevamos 21 años, cada día creciendo más y cada día con ese grupo de profesionales que se ha alineado y se ha enfocado de alguna manera hacia unos valores, hacia un servicio y hacia una manera de trabajar, que creo que es fundamental. Claro, entonces aquí por lo que me comentas, lo importante es que la promesa que tú vendes seas capaz de asumirla y entregarla correctamente, ¿no? De hecho, fíjate, ahí hay dos partes muy importantes como emprendedor. Es decir, está la parte comercial, que tienes que vender el producto, generar confianza. Si tú no tienes autoconfianza en ti mismo, nunca podrás generar confianza en el resto. Muy importante. 100%. ¿Vale? Porque, con lo cual muchas veces tenemos que conocernos bien a nosotros mismos, cómo transmitir todo eso. Y después, segundo, es generar o un buen sistema donde tú puedas ejecutar la acción, o personas que te acompañen, equipos con la diversidad para poder hacer realidad esa idea que tú tienes, que esa yo creo que es la más complicada. El pasar de ser un profesional en activo, ¿vale?, a ser un verdadero emprendedor, digo, con equipo, con empresa, con ideas, pero con realidades. Totalmente, sí, 100%. Y bueno, me gustaría saber si, bueno, a lo largo de toda tu etapa como emprendedor y empresario, ¿tú has tenido algún mentor o alguien que te haya guiado en este proceso? De hecho, me encanta que me hagas esa pregunta, porque además de mi padre, que fue quien me introdujo en este mundo de la empresa, porque verdaderamente yo vi a una persona que disfrutaba de su trabajo, en Diego. Yo ahí reconozco que mi padre no solamente estuvo en la empresa y me transmitió todo eso, ¿no? Yo iba por el centro de Málaga con mi padre, conocía a todos los empresarios. Qué maravilla. Qué maravilla, mi padre conoce a todo el mundo, ¿no? O sea, mi padre es Dios. Cuando pensamos, cuando somos pequeños, ¿no? Y después en el colegio fue profesor también mío, ¿sabes? Wow. Y tanto en una faceta como en otra lo veía una persona que disfruta, o sea, él era muy disfrutón, ¿no? Disfrutó de su trabajo en el banco y disfrutó, ¿no?, de esa parte educativa, ¿no?, de cara al alumno, y donde también a mí me enganchó, ¿no? También fue un referente, ¿no?, para mí en todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que a lo largo de la vida es un camino, ¿sabes? Esto, hay un libro muy interesante, ¿no?, y toda una filosofía, El camino del guerrero, ¿vale?, en donde yo creo que al final todos tenemos un camino, todos tenemos un aprendizaje y todos tenemos un objetivo del cual tenemos que aprender. Creo que a lo largo de ese camino nos encontramos gente al lado, gente enfrente, gente que nos acompaña,
gente que nos da un consejo, gente que nosotros vemos acciones donde nosotros nos gustaría estar, pero no estamos, gente que te hace reflexionar. Entonces yo creo que hay un compendio tal de personas que han nutrido de alguna manera de mi experiencia que a día de hoy te voy a hablar de muchas personas, ¿no? Pero creo que al final es esa filosofía del eterno aprendiz que ya, ¿no?, viene del aikido, ¿no?, de ese arte marcial que practico de hace tiempo, ¿no? Y el que estoy aprendiendo muchísimo desde una perspectiva más personal y más humana, ¿no? Es decir, ese eterno aprendiz que estamos constantemente observando al maestro, al sensei, al que sabe hacer las cosas, y nosotros somos aprendices de eso al que nosotros queremos, anhelamos o que queremos estar, ¿no? Qué bueno. Para mí es muy importante, Jesús, el entender que todos tenemos dos partes, una parte personal y una parte profesional. En tu caso, ¿cómo lo haces para poder equilibrar esas dos facetas de tu vida? Mira, te digo la verdad, y quiero que el que no te dé una respuesta muy parecida a la mía, quiero que miente. Y te voy a decir por qué. Creo que no es fácil, ¿eh? No es fácil debatirse entre la familia, entre la empresa y mi caso además entre la universidad, ¿no? O sea, te das cuenta que, bueno, mi situación es que yo estoy casado, ¿no?, con mi mujer y tengo 3 niños, ¿no? Y además haciendo crecer una empresa en el ámbito empresarial y estando en la universidad como profesor asociado, sacando tesis, investigaciones, no ha sido fácil. Evidentemente he tenido que en unas ocasiones pues destinarle ese tiempo a la familia, a la empresa, y de la empresa a la familia, ¿no? Es verdad que a día de hoy estoy de alguna manera contento en el sentido por los resultados que he tenido, ¿no? Pero sí que es verdad que no es fácil, ¿no? Ningún empresario, nadie que se plantee un reto, ¿no?, tanto en el ámbito de la empresa como en el ámbito de la universidad, ¿no?, puede decir que te lo regalan, ¿no? Totalmente. Me gustaría preguntarte algo que he escuchado muchas veces y yo creo que es cierto y que es determinante. ¿Qué papel juega o cómo de importante es tu compañera de vida, en este caso tu mujer, para que todos los proyectos salgan adelante? Claro, ya te he dicho antes, ¿no?, que esa parte más personal mía es muy importante. Es decir, para mí la familia, de hecho, probablemente todo lo que hago es por mi familia, ¿no? De alguna manera, pues por mi mujer, ¿no?, a la que realmente no solamente es un sentido de pertenencia, como diciendo mi mujer, ¿no?, todo lo contrario, no es mi compañera de viaje, ¿no?, es mi confidente, ¿no?, es decir, una persona que me acompaña a las duras y a las maduras, ¿no? Y después, bueno, pues a mis 3 hijos, ¿no?, que lo que sobre todo son el centro de mi vida, ¿no? Es decir, que creo que al final es un elemento fundamental. Y bueno, pues yo creo que es el motor, ¿no? Para mí la familia es el motor a que me lleva a ser cada día mejor persona, mejor profesional, ¿no? Y que de alguna manera todos esos valores que hacemos en la empresa también trasladárselo a la familia. Y ya no te digo una familia a nivel personal, sobre todo también una familia a nivel profesional, ¿no? He crecido con compañeros universitarios, con compañeros en Informa consultores y compañeras, en donde de alguna manera se han alineado de alguna manera con unos valores, con una manera de entregar un servicio, una manera de comportarnos, que al final han hecho que la empresa pueda mantenerse muy, vamos a decirlo así, muy por encima de estuviera Jesús o no, ¿no? En ese proceso. Totalmente. Y bueno, cambiando un poco de tercio, creo que sería interesante que las personas que nos están viendo puedan entender exactamente en qué consiste tu empresa. Mira, Informa Consultores como tal surge como una empresa que se dedica a dar formación a medida para grandes y medianas empresas, ¿no? Esa formación a medida que necesita el trabajador o desde la compañía para seguir innovando y seguir desarrollándose. Los servicios, pues evidentemente se han ido transformando y nos hemos ido adaptando a los entornos de crecimiento de mercado. Es decir, ya no solamente necesitamos una formación, hasta esa formación muchas veces era tan adaptada que se convertía en una consultoría, ¿no? No solamente una consultoría de ver tus necesidades, sino trabajar una consultoría de recursos humanos, en estrategia o de procesos, y había que implementarla dentro de la compañía porque era la realidad que tenía o esa necesidad de la propia empresa. Y después, pues un elemento que es fundamental a día de hoy de lo que nos ocurre, que para mí es una pena, ¿no? La falta de personal cualificado. Muy interesante. Personal cualificado. Esa parte de selección, inserción y sobre todo
de planificación de plantilla y de personal. Mira qué interesante, Jesús. Me gustaría, desde tu experiencia, ¿cuál crees tú que puede ser el principal motivo por el que hay tan pocos profesionales cualificados? Porque estamos cansados de decir, tío, cada año salen un montonazo de profesionales titulados con carreras universitarias, pero luego llegan el paso de entrar en una empresa, pero no están preparados. Totalmente contigo, digo. De hecho, muchos de los que no podéis estar viendo en esta entrevista, creo que se pueden sentir muy empatizados con lo que estamos hablando. ¿Desde qué momento? Pues fíjate, si le preguntamos a alguien del sector hotelero, ¿no?, si tienen personal en cocina, en sala, en recepción, como camareras de pisos, realmente hay una necesidad importante, ¿vale? Digo ese sector como el sector tecnológico, es decir, hay una necesidad importante de profesionales implicados con el trabajo, con la empresa, con los valores, de alguna manera en la... ¿Qué creo? Bueno, pues yo creo que muchos de los programas formativos no están adaptados a una realidad que la empresa tiene. Eso, para mí es el principal fundamental. Creo que la necesidad que hay en el mercado evidentemente dista mucho de lo que muchos programas de formación se están dando en el ámbito educativo, y el ámbito educativo no tiene la suficiente rapidez y adaptación y flexibilidad como para adaptarse a ese entorno de mercado, ¿no?, para de alguna manera dar respuesta a esas necesidades. Pero entonces realmente, si muy acertadamente yo coincido contigo al 100% en la que creo que los planes universitarios de la universidad pública o la mayoría de centros no tienen esa capacidad de avanzar a los niveles en los que las cosas están cambiando y ahora surge la inteligencia artificial o surge lo que sea y tú tienes que ir adaptando todo eso. Entonces, yo me gustaría saber cómo haces tú para estar siempre tan actualizado de las últimas tendencias o innovaciones que ocurren a nivel empresarial. Claro, creo que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Es decir, una cosa es que dentro de los programas formativos realmente las empresas no encuentren de alguna manera perfiles concretos formados de una manera global, y otra cosa es como un profesional ya que está en el mercado necesite de una actualización constante de conocimientos, porque hay un mercado cambiante, en un ecosistema cambiante, y surgen nuevas herramientas, como dice la inteligencia artificial u otras muchas herramientas. El estar en contacto con profesionales, el estar en contacto con otras universidades, con otros países, con otras culturas, con otros ecosistemas, con otros entornos, hacen verdaderamente que tú tengas una visión global, de alguna manera, de la realidad que hay en el mundo, y puedas comparar. Puedas comparar que lo que ocurre en Argentina probablemente es lo mismo que ocurre en Colombia, o que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, o que ocurre en España. Vale. Y a lo mejor en muchas ocasiones valorar, ¿no?, cuáles son esas diferencias entre países, y cómo a lo mejor, fíjate una cosa, ¿no?, como gente que a lo mejor, vamos a decirlo así, está en Sudamérica, ¿no?, pues puede dar un servicio en España, o gente que está en España puede dar un servicio en Sudamérica, o personas que están en Estados Unidos en el ámbito virtual. Es decir, yo creo que las reglas del mercado han cambiado. Totalmente. Y sobre todo para mí un aspecto que creo que puede ser muy interesante es que, para los que no estén viendo, Jesús es una persona que está constantemente viajando por el mundo y sobre todo pues se inspira mucho en el mercado anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, que además pronto se irá una temporadita. Entonces, Jesús, ¿qué ves tú allí en el mercado estadounidense que pueda rescatar y decir, oye, pues esto tendría sentido? Porque, como es lógico, no todo lo rescatamos, pero ¿qué cosas dices tú, oye, tendría sentido de poner en España o tendría sentido de implantarlo en España? Pues mira, te agradezco mucho la pregunta, porque es decir, a día de hoy, me es una relación más estrecha con Estados Unidos, porque estamos haciendo colaboraciones, ¿no?, con diversas universidades, ¿no?, diferentes asociaciones, ¿no?, tanto en el ámbito de la investigación como de la consultoría, como de la formación universitaria, ¿no? Pero creo que de cada cultura vas a aprender algo, ¿vale? Es decir, siempre hay alguien que tiene algo que enseñarte, ¿vale? O creo que tenemos que tener esa mirada del eterno aprendiz. En Estados Unidos, ¿por qué en el ámbito empresarial? Creo que desde mi punto de vista hay un entorno que es propicio
a que la gente con talento, ¿no?, pueda desarrollar esas oportunidades de alguna manera que probablemente en otros países lo tengamos un poquito más difícil. Claro. Bueno, por el mercado, por la normativa, por muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo creo que yo personalmente, ya en su momento, ¿no?, por mi experiencia que tuve allí, bueno, pues aprendí ciertas cosas, pero creo que, por ejemplo, mira, yo me llevé una lección muy interesante, que era el concepto del KISS, ¿no?, que era el Keep It Simple and Stupid, ¿no? Gente práctica, gente de alguna manera directa, concreta, no dando de alguna manera muchos rodeos, ¿no? Vamos a por ello con un objetivo claro, con un liderazgo claro. Creo que en este sentido yo aprendí mucho de esa experiencia. Qué bueno. Jesús, me encantaría que nos compartieras algún triunfo, algún éxito que para ti haya sido importante a lo largo de tu vida o tu carrera profesional. Mira, realmente el gran éxito que de alguna manera he podido tener en mi vida ha sido esa familia personal y esa familia profesional. Y creo que me siento un gran afortunado, te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, me siento un gran afortunado de los amigos que nos han rodeado, ¿no?, de toda la gente que de alguna manera creo que tenemos que ver el mundo como un lugar para compartir, en donde desde que compartimos podemos aprender y desde ese aprendizaje podemos crecer. Entonces creo que son elementos fundamentales, ¿no?, para el desarrollo de cualquier profesional. Y desde esa perspectiva, si empiezas a conocerte un poquito más a ti mismo, ese nocete ipsum que decía Sócrates, ¿no?, es la piedra angular del desarrollo de cualquier persona. Qué bueno, súper interesante. Bueno, Jesús, yo creo que a mí me gusta mucho hablar sobre los grandes éxitos de los empresarios, en este caso un absoluto éxito tanto en la parte empresarial como de docente y profesor, ¿no? Pero yo creo que te habrás encontrado muchos obstáculos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es esa parte de obstáculos y los aprendizajes que tienen consigo, ¿no? Que traen consigo. Mira, yo de hecho te agradezco mucho la pregunta que me haces y sobre todo deberíamos de cuestionar lo que es el éxito, ¿no? Es decir, yo creo que el éxito no es el mismo para cada uno de nosotros, ¿no? O sea, totalmente. De hecho te agradezco que tú me veas como una persona exitosa, pero muchas veces depende más de tu propia percepción, ¿no? Y de hecho te lo agradezco. Yo realmente he tenido éxito en mi vida porque realmente estoy donde quiero estar, ¿me explico, no? Y porque creo que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. A lo largo de eso he tenido muchos aciertos y evidentemente muchas barreras o muchas cosas que enfrentarme a conseguir eso que quería, ¿no? Bueno, pues ha habido muchos elementos, ¿no? Si hemos hablado antes de que la paciencia es el elemento fundamental para desarrollar el negocio, muchas veces el ímpetu, el no saber esperar a tiempo, el no saber estar en el momento adecuado, ¿no?, han supuesto grandes barreras o a lo mejor un elemento de financiación que nos han supuesto que realmente sean grandes barreras, ¿no? En mi caso, por ejemplo, un momento importante que supuso dentro de la empresa con la muerte de mi madre, como ya te he dicho, en ese ámbito personal, ¿no?, que es verdad que no ha habido ni el COVID-19 ni de alguna manera la crisis financiera nos tumbó. Sí es verdad que en el ámbito personal el emprendedor, el empresario tiene que estar bien en el ámbito personal para poder dedicarse a lo que le gusta y a lo que quiere. En mi caso, la familia personal y profesional es un motor fundamental. Totalmente. Yo creo que es importante o es interesante el saber o entender hacia dónde va el mundo de los recursos humanos. Creo que desde tu experiencia puede arrojar mucha luz a todas las personas que nos estén viendo y para todos, porque probablemente puede ser que alguien de ese sector lo pueda estar viendo. ¿Hacia dónde va los recursos humanos? Mira, de hecho fíjate, yo cambiaré un poco la pregunta, más que los recursos humanos, las empresas, porque yo creo que las empresas, si no hay personas, no es nada, ¿no? O sea, por mucho que queramos, ¿no?, las empresas o las instituciones no son edificios, no son sistemas, sino además hay una serie de personas que son las que hacen que de alguna manera eso ocurra, ¿no? Y creo que en el mundo de emprendimiento para eso es fundamental, ¿no? Hombre, desde mi punto de vista creo que sí, que hay una serie de hitos que las empresas deben de cumplir, y es realmente el cuidar a esas personas que son el motor de las propias organizaciones. Ahí es donde va el mundo de la empresa,
el mundo de los recursos humanos y bueno, de hecho nosotros acometemos ahora muchas investigaciones sobre el tema de la gestión del bienestar, de la felicidad, del happy management, ¿no? De cómo de alguna manera hacer empresas no solamente más felices, sino más sostenibles en el ámbito empresarial, personal. Yo en este caso tengo una visión muy personalista de la empresa, en donde creo que no solamente la dirección debe de cuidar del negocio, ¿no?, como tal, con todo el ecosistema, sino que una pieza fundamental son sus empleados y son todos sus colaboradores, que es lo que hacen grande al grupo de trabajo desde la diversidad. Totalmente de acuerdo. Y Jesús, si tuviésemos que enfocarnos un poquito más en tu empresa, ¿cuáles son tus metas a medio y a largo plazo? Mira, a día de hoy, y de hecho creo que es una reflexión muy interesante que todos nos deberíamos de plantear, ¿no? Es decir, cuando llegas a un punto que sigues avanzando, ¿cuál es tu meta, cuál es tu objetivo? Creo que muchas veces en este camino hay que pararse, ver cuál es tu camino y dónde ir, ¿no? Nosotros lo queremos focalizar ahora más sobre más calidad que cantidad. Vale. Y sobre todo proyectos que realmente a nosotros nos motiven y supongan un reto que hagan a las organizaciones ser mejores y de alguna manera ser más sostenibles. Sostenibles no desde el punto de vista solo medioambiental, sino sostenible en el ámbito económico, en el ámbito empresarial, en el ámbito social, ¿no? Y sobre todo algo que revierta también, ¿no?, a la sociedad en ese sentido. De hecho, te hablaría de la Fundación Un Colegio para Todos con Gonzalo de Galvez, ¿no?, donde ya llevamos un acuerdo muy interesante desde hace ya mucho tiempo, y donde colaboramos con un colegio que hay en Benín, donde de alguna manera somos una de las empresas que financia este colegio y otros muchos proyectos que Gonzalo tiene en el ámbito social, ¿no? También colaboramos con Cruz Roja e intentamos devolver a la sociedad, ¿no? Creo que esa parte social para nosotros, a día de hoy, después de todo este tiempo, creo que tenemos que aportar de alguna manera nuestro granito de arena. Totalmente. Jesús, me gustaría aprovecharme un poco de que te tengo aquí, porque bueno, yo en este caso, pues como bien sabes, yo tengo una empresa, estoy lanzando un proyecto empresarial que gracias a Dios funciona, pero bueno, hay mucha gente que está en ese momento de dar el salto, no lo doy, tengo incertidumbre, inseguridad, no sé qué hacer. ¿Qué consejo le daría a todos esos emprendedores que quieren lanzarse con su proyecto? Pues mira, Diego, por lo que me dices, lo primero que te tengo que decir es que enhorabuena, ¿no? Enhorabuena porque yo te he conocido como alumno, te he conocido evidentemente posteriormente, ¿no?, como ya también como empleado de empresa, ¿no?, en otras diferentes, y ahora como emprendedor en tu proyecto donde está claro que aportas un valor añadido por el cual la gente está dispuesto a contratar tus servicios, ¿no? Pues eso mismo es lo que le diría a esos emprendedores, ¿no? Es decir, que encuentren su hueco en el entorno en donde realmente puedan dar ese servicio, ¿no?, cubriendo una necesidad que hay en el mercado, por el cual no haya clientes que estén dispuestos de alguna manera a contratar sus servicios. Y que pasemos, como hemos comentado antes, de ese profesional a ese empresario, ¿no?, emprendedor, de alguna manera creando un sistema del propio modelo de negocio. Totalmente. Para mí hay una parte que yo le intento explicar siempre a la gente con la que yo me rodeo y demás, y es la importancia de llevar bien las cuentas, la finanza, ser creativo en el marketing, pero creo que el principal comercial de la empresa es el dueño. Cuéntame qué importante es para ti esa parte comercial, porque antes, fuera de cámara, hablábamos de, oye, cuando yo voy a un determinado proyecto, yo voy a cerrarlo, esa seguridad, ¿no? Cuéntame un poco eso. Bueno, yo ahí lo que te puedo decir es que estoy de acuerdo contigo en el que realmente el emprendedor es el gran, vamos a decirlo así, comercial, gran vendedor de la propia idea. Fíjate, es que es muy interesante. Si nos convertimos, es decir, el emprendedor es el que ve soluciones donde el resto vemos problemas, porque si no, no sería un emprendimiento, no sería algo diferente y no sería algo. Entonces, desde esa perspectiva, es la persona que está tan convencida que aporta un valor al entorno en el que está y que la gente va a tener claro que realmente va a comprar eso, que eso se torna como elemento fundamental. Como yo digo, somos implacables. Es decir, tengo claro esa
seguridad, autoconfianza, autodeterminación en el producto que vendo, qué hago y el valor añadido que estoy aportando. Ese es de alguna manera mi consejo, ¿no? Que realmente crean en lo que hacen, porque si lo crees, lo creas, y si lo creas, lo logras. Alex Rovira Celma. Libro muy interesante que os aconsejo para aquellos emprendedores donde quieran no solamente desarrollar su idea de negocio, sino donde quieran crear su propio camino hacia dónde dirigir su idea, su vida y probablemente su camino. Totalmente. Si tuvieses que decir cuál es la parte más gratificante que tiene tu modelo de negocio, es decir, la parte de consultoría y formación, ¿cuál es esa parte gratificante? Pues mira, yo te voy a ser sincero, yo creo que, no sé si yo creo que estamos conectados ahí, pero digo, yo creo que estoy pasando una tarde estupenda contigo porque estamos hablando de algo que nos gusta y demás, con lo cual yo me estoy divirtiendo. Entonces, si no te diviertes con lo que haces, plantéate dónde estás. Eso es para mí sería la respuesta a tu pregunta. Me estoy explicando, ¿no? Yo en cada cosa que hago en el ámbito empresarial lo hago porque me gusta, porque me divierto y porque verdaderamente creo que ayuda a otros. Entonces yo creo que hay ahí una parte de trascendencia, ¿no? Creo que en este sentido, por supuesto, el dinero es algo importante que financia nuestro modelo de vida, pero no es la única causa. De hecho, probablemente no, estudios ya demuestran que el salario no es el principal motivo de cambio del puesto de trabajo en el mercado laboral. Condiciones, hay más allá, es trascender ¿no? ¿Qué elementos haces que tú trasciendas en tu sector, en tu empresa, en tu departamento, como emprendedor, como profesional, como profesor, como investigador? Es decir, el trascender, ¿no? Yo creo que llega un momento determinado en la vida, ¿no? Yo ya te comenté, ¿no? El 11 de julio cumple 50 años, ¿no? Probablemente no sé aquí en España, ¿no? Si no fuera. Sí. Lo compartiré con mi familia y creo que va a haber un momento de reflexión muy importante, ¿no? Bueno. De lo que estamos haciendo, ¿qué quiero trascender, ¿no? ¿Qué valores le quiero dejar a mis alumnos, a la gente que me acompaña, a mi familia, a mis hijos, ¿no? Es decir, ¿qué queremos transmitir? Totalmente. Sobre todo creo que es muy interesante esa parte que has dicho en el que cada vez más los empleados buscan, o las personas que trabajan por cuenta ajena, no buscan solo una parte retributiva a nivel económico, sino ese salario emocional que realmente les satisface, que se sienten escuchados, se sienten apoyados, sienten que ese reconocimiento. Para ir terminando, Jesús, me gustaría preguntarte algo que, suelo preguntar y que, algunos me dan una posición o me dan una respuesta, pero en tu caso me gustaría conocerla. Si pudieras volver a empezar, ¿qué harías? ¿Harías lo mismo? Bueno, buena pregunta, muy interesante, ¿no? Si te digo la verdad, sí. Me considero una fortuna, creo que en la vida hay que ser agradecido, ¿no? Sobre todo no solamente por lo que tienes, ¿no? Sino por lo que has conseguido, ¿no? Y por la gente que te ha ayudado a conseguir aquello en donde estás, ¿no? Yo a día de hoy, creo que lo hablábamos antes, ¿no? Soy un afortunado porque estoy donde quiero estar, ¿no? Probablemente esa parte de mi, vamos a decir así, de donde yo quiero estar, hay gente que le llama éxito, otros que le llaman de otra manera. A día de hoy yo me siento satisfecho con lo que he hecho, he llegado, ¿no? De alguna manera a cumplir mis objetivos a nivel profesional y sobre todo a nivel personal. Y fíjate, ¿no? Totalmente, si me traigo a momentos que estaba en la universidad, lo hablamos antes, ¿no? Es decir, y tú como alumno, ¿no? Es decir, yo no era consciente de alguna manera, o creo que a lo mejor hay una parte de inconsciente cuando eres alumno, ¿no? De hasta lo que eres capaz de hacer, fíjate. Totalmente. O sea, yo creo que esto es una lección, no solamente a nivel personal, por eso te digo que me encanta la pregunta, sino de cara a los alumnos, ¿no? Es decir, la responsabilidad que tenemos desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista de la universidad, como profesores o como investigadores, ¿no? De potenciar verdaderamente la confianza en ellos, pero sobre todo, lo más importante, la autoconfianza, el que ellos sean capaces de verdaderamente de generar su propio camino.
creo que es muy importante. Totalmente. Ahí estaríamos de alguna manera construyendo de alguna manera unos buenos valores empresarios o profesionales de alguna manera con unas competencias personales importantes para acometer cualquier reto que la sociedad nos tenga. 100%. Para terminar, me gustaría hacerte una batería de preguntas rápidas, ¿vale? Es decir, tienes que responder lo más rápido posible. Venga. Son preguntas muy sencillas, pero que para la mayoría son muy útiles. Si tú tienes que empezar, imagínate que tienes 25 o 30 años y tienes que empezar en un modelo de negocio y sobre todo, bueno, quieres empezar con algo, ¿qué le recomendarías si quisiese, oye, quiero asumir el menor riesgo posible, pero quiero empezar a emprender? ¿Qué le recomendarías? Vale. No hay... vamos a ver cómo te diría, ¿no? O sea, creo que en el emprendimiento siempre hay riesgo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, o sea, sí. Siempre tienes... En ese proceso siempre hay algo que tienes que dar a cambio. Siempre hay algo en el que puedes perder. Totalmente. Con lo cual, creo que si no estamos dispuestos a perder algo, lo emprendas. ¿Estamos de acuerdo o no? Totalmente. Porque hay un componente de riesgo importante. Lo que sí os diría que todo aquello que quieran emprender, ¿no? que enfrenten sus miedos, ¿no? O sea, el miedo lo tenemos todos. La única diferencia es cómo enfrentamos ese miedo. 100%. ¿Qué 3 cosas son importantes de cara a gestionar correctamente una empresa? Vamos, yo creo puede distar mucho de una persona que es emprendedora o desde el punto de vista de que tú ya tienes un modelo de negocio ya establecido y lo que buscas es un crecimiento, ¿no? Creo que el principal elemento que se necesita en una organización es un líder, ¿no? Alguien un visionario, ¿no? En donde sea capaz de alguna manera de transmitir todos esos valores, ¿no? Y ser capaz de alguna manera de alinear, ¿no? a todo un equipo diverso y capaz, ¿no? para conseguir el objetivo que tiene, ¿no? Después, comentamos antes, ¿no? Yo creo que además del liderazgo, ese líder tiene que tener una serie de características, ¿no? Como por ejemplo la paciencia, ¿no? Creo que en este sentido, en el emprendimiento, ¿no? La paciencia es una parte importante, ¿no? Creo que hay que validar un modelo, que dentro de ese modelo de alguna manera habrá que flexibilizarlo, que adaptarlo con un producto mínimo viable, ¿no? Donde yo creo que hay una parte, ¿no? Hablando claro, de paciencia, ¿no? Y sobre todo, hay para mí una parte muy importante que es la resiliencia, que tiene que ver con la consistencia y con la constancia. Creo que hay que ser resilientes, es decir, hay que, a pesar de que las cosas no vayan bien, hay que seguir intentándolo, ¿no? Totalmente. Con lo cual, en ese caso, el ser constante, ¿no? Si crees en una idea porque la creas y porque la logras, de alguna manera hace que todo ese compendio de liderazgo, de paciencia y, hablando claro, de resiliencia, haga que tengas un proyecto consistente. Totalmente. Como hemos estado hablando durante toda la reunión, tú sabes muchísimo sobre personas y recursos humanos. ¿Cómo crees tú que ha impactado y va a impactar el teletrabajo? Bueno, creo que a día de hoy el teletrabajo, fíjate lo que te diría, es un medio para. Fíjate lo que te diría. O sea, creo que en los nuevos entornos, en donde dependiendo del sector, dependiendo del entorno en el que nos encontramos, hay determinados trabajos que no puedes teletrabajar, ¿no? Creo que el modelo en ese modelo nos orientamos, desde mi punto de vista, hacia un modelo híbrido. Creo que el teletrabajo en sí no es lo idóneo, desde mi punto de vista, por las investigaciones que hemos ido llevando, y creo que el modelo híbrido es el modelo que creo que va a tener más consistencia, ¿no? ¿Vale? En el mercado, porque te va a permitir esa parte de flexibilidad, ¿no? Esa parte de poder de alguna manera conveniar, ¿no? Con las necesidades que tienes en la familia, no olvidando a la persona, pero tampoco olvidando el reto profesional que tienes, ¿no? Totalmente. Y ya para terminar, la última pregunta, que bueno, esto ya es algo más personal de aquí, de los malagueños, de la provincia. De verdad, quiero que seas absolutamente honesto y digas cuál es realmente el problema que tenemos en Málaga. Oye, Málaga va súper bien, va como un tiro, Málaga está de moda, no paran de repetir eso. Sin embargo, la mayoría de personas en Málaga están sufriendo porque tienen unos salarios bajos y porque la vivienda está muy cara.
Claro. Cuéntanos cuál es el problema real que hay detrás. Mira, fíjate una cosa, esta pregunta es muy interesante, porque realmente Málaga con los malagueños tenemos un gran reto, y sobre todo, bueno, pues con las instituciones, vamos a decirlo así, ¿no?, del ayuntamiento, ¿no?, y oficiales, donde tenemos el reto de hacer una Málaga sostenible. Me explico, es decir, evidentemente por una serie, es decir, todo crecimiento tiene aspectos positivos y aspectos no positivos. Lo que tenemos que balancear todos esos aspectos, ¿no? Creo que Málaga está sufriendo una transformación en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural. No tenemos que perder nuestra identidad, no solamente como Málaga, sobre nuestra cultura y sobre nuestros valores, que también es fácil, ¿no? Es de alguna manera muy fácil ver referentes en el exterior cuando tenemos probablemente, ¿no?, el talento en casa, ¿no?, como el caso de Bernardo Quintero, ¿no?, o otros muchos profesionales, ¿no?, que están en Málaga, que para mí me quito el sombrero, ¿no?, porque y muchos desconocidos que hay, ¿no?, en ese sentido, montando muchas empresas en ese ecosistema. Es verdad que hay una realidad, como tú bien dices, en donde desde las instituciones públicas tendrán que cuidar, y será el reto de construir la Málaga sostenible, ¿no?, en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito medioambiental, ¿no? El construir una sociedad, yo digo, ya te lo digo como malagueño, ¿no?, es verdad que se escucha, ¿no?, que Málaga se está convirtiendo en una ciudad incómoda. Totalmente. ¿Vale? Realmente vas al centro y no tienes sitio, muy masificado, metido el turismo, la vivienda muy cara, no te puedes independizar, sobre todo a personas o a personas que terminan la carrera y se enfrentan a un primer empleo. Es un problema que a día de hoy te diría que creo que es el gran reto de las instituciones públicas, ya no solamente a nivel nacional, porque está pasando en otras provincias como Mallorca, Valencia, ¿no?, o Alicante, ¿no? Creo que a día de hoy nos toca de alguna manera remangarnos, ¿vale?, tanto a las instituciones públicas, y ver qué solución le vamos a dar. Muy bien. Pues bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarnos en los comentarios si tenéis alguna duda o queréis decirle algo a Jesús. Os dejaré aquí abajo sus redes sociales y algún punto de contacto para que, bueno, puedan hablar contigo. Y nada, simplemente agradeceros por estar cada día aquí. Nada, Diego, la verdad es que un placer estar contigo, y sobre todo que tengas hablando claro, la consistencia, como hemos dicho antes, de emprender tu propio negocio. La verdad es que te he conocido como alumno y a día de hoy ya te conozco como emprendedor. Te deseo lo mejor y nada, solamente agradecerte esta entrañable entrevista muy personalista que creo que hemos mantenido, que al final es una conversación entre profesionales, y nada, desearte lo mejor y muchísimas gracias por acogerme en tus charlas. Pues nada, muchísimas gracias a ti y bueno, espero que te hayas sentido cómodo, sobre todo eso es lo más importante. Gracias. Adiós.